¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos. Estoy con mi compañero y buen amigo Alan Huerta, camarógrafo y compañero de Mil Batallas. Yo soy Clemente Almaraz y precisamente vamos a grabar hoy, vamos a platicar con ustedes y voy a platicar con mi amigo Alan sobre aquel accidente que ocurrió en el año 2000 cuando un tren de carga embistió a un camión urbano en la ruta 120 y hubo un saldo trágico. Fue el accidente más fuerte que se ha registrado entre un camión urbano y un tren, al menos en la historia moderna de Nuevo León. Pues sí, fue una tragedia muy comentada en aquel entonces. Fue allá en Santa Catarina, Sí. fue en la calle Cuauhtémoc, casi con Díaz Ordaz. Fue como a las 5:30, imagínate la raza que vive ahí en un lado. Hombre, cállate. Los levantó a todo. Este accidente lo recordamos porque me tocó a mí llegar poco después. El primero en llegar fue mi compañero Francisco Javier Candú, quien creo se acaba de escapar de una jaula del Parque La Pastora y llegó a cubrir la nota, ¿te acuerdas? Así es. En la moto, él fue el primero y posteriormente llegamos todos los demás, entre ellos su servidor, y con Alan Huerta precisamente me tocó darle seguimiento a todo lo que ocurrió después del accidente, que el saldo fue, mi querido Alan. Fueron 18 muertos y 20 y tantos heridos. Alrededor de 25 heridos más o menos. Sí, 25, 28 heridos. Pero sí estuvo muy mal ahí en cuestión lo que comentaban del chofer, Víctor Hugo García, sí, que en ese entonces decía la gente que iba en el camión y que no le diera, que porque no la iba a librar. Y él dijo, ¿sabes qué? Sí la armo y dale. Y sucedió. Sí, pues. Precisamente venía el camión repleto de gente, toda la gente que salía en la mañana muy temprano hacia sus lugares de trabajo. Así es, mi querido Alan. Entonces, al momento de que se iba acercando a las vías del tren, como sí, bien lo comentabas hace un ratito, la gente se percató de que no desaceleraba, que no le bajaba la velocidad y le empezaron a gritar. Sí. Le empezaron a gritar, no la vas a hacer, bájale, y el chofer les contestó. Él dijo que se iba a armar, o sea, sí iba a poder pasar, le siguió dando y pues la verdad pues no la hizo, y el tren le venía pite y peite y no hizo caso omiso de eso. Sí. Y se lo llevó y lo arrastró más de no sé cuántos, 700 metros por ahí. Y mientras lo iba arrastrando, la parte, lo que es la planta interior, el chasis, por así decirlo, sí, del camión, pues por ahí se empezaban a ir las personas. Sí. O sea, iban cayendo más y ya te imaginarás lo que pasó ahí abajo. O sea, muchos murieron. De hecho, sí, recordamos, había partes humanas regadas por todas partes, mi querido Alan. Así es, todos los paramédicos de todos los municipios se empezaron a mover y todo, porque sí era muy grave todo lo que estaba pasando. Hubo muchas secuelas con la gente que quedó viva. Al momento que ocurrió el accidente, había mucha desinformación, por así decirlo, no sabían precisamente, y tú lo debes de recordar muy bien, si el chofer había muerto en el lugar o no. Todos daban por muerto al chofer y resulta que en la búsqueda y todos los movimientos que se hizo, que no aparecía. Sí, acuérdate que una vez sí que fueron identificados todos los cuerpos, porque quedaron algunos de ellos en partes, y una vez que se identificaron todos, se dieron cuenta que no estaba Víctor Hugo. Así es. Que no estaba el chofer. Entonces finalmente se determinó que estaba prófugo de la justicia. Él alcanzó a salir con vida y se dio a la fuga, no se esperó a ver nada, cosa que obviamente al voltear y él percatarse de la magnitud de este accidente, repito, ha sido de los más fuertes, si no el más fuerte en toda la historia moderna de Nuevo León, entre este tren de miles de toneladas contra este camión de la ruta 120, por cierto, como me comentaste hace un ratito, para detenerse le llevó al menos 700 metros. Más o 700, menos, de sí, que lo impacta, sí, a donde termina casi 1 kilómetro. Pues imagínate cuántas toneladas tiene el tren. Todo este tipo de situaciones, bueno, fue llevando a las autoridades a iniciar una cacería, además de la opinión pública, los medios, los familiares de los lesionados, los familiares de los muertos, empezaron a ejercer tanta presión que empezó a ser uno de los más buscados en el estado y en el país, el chofer de la ruta 120, que incluso nos tocó entrevistar a su familia, entrevistar
a gente cercana a él y nadie sabía dónde estaba. ¿Tú recuerdas eso? Así es. Sí, tuvimos la oportunidad de irlo a entrevistar. Resulta que el señor pues andaba ya para Tampico. Para Tampico, ahí intervino su abogado. El abogado, conocido de los medios de comunicación, estuvimos en pláticas y charlas con él, hubo una cercanía y finalmente se acordó que lo podemos entrevistar. No podíamos decir dónde iba a estar o dónde estaba, porque cuando lo entrevistamos, mi compañero Alan Huerta y su servidor, él era prófugo de la justicia, ¿te acuerdas? Así es. Sí, aparte todos los medios andaban pues como locos buscándolo y pues todos querían la entrevista con Víctor. Y afortunadamente nosotros fuimos el primero que lo encontró. Sí, que lo encontró. Esa vez nos tocó, fuimos hasta la ciudad de Tampico, ¿te acuerdas? Nos fuimos en un carro de Televisa Monterrey y llegamos al puerto y bueno, primero teníamos que esperar en un estacionamiento, ¿te acuerdas? Así es. A que llegara el abogado porque había mucha discrecionalidad en el área, no podían decir dónde estaba porque de inmediato pues toda la policía lo buscaba. Claro. En todo el país, en todo de norte a sur, en toda la república pensaban que podría estar Víctor Hugo. Incluso hubo algunas llamadas con datos falsos que decían, ay, es que lo vimos allá en Allende y no, que lo vimos en Tamazunchale y todo eso. Finalmente llegamos y lo entrevistamos. Lo tuvimos que entrevistar ahí dentro de un vehículo porque pues la verdad no queríamos que se dieran cuenta dónde estábamos. Sí. Y tuvimos que meternos ahí al carro y ahí le hicimos todo incómodo, todo como se pudo, pero final de cuentas ya nos trajimos la nota. Sí, él dio la versión de sus hechos. Así es. Él dio su versión, que era lo que todo el mundo quería escuchar, que había pasado. Claro que por supuesto que uno de los principales alegatos del chofer, tú te debes de acordar, fue que fue una falla mecánica. Decía que el camión no traía frenos o no traía los frenos necesarios para poder detenerse, que venían fallando, ¿te acuerdas? Sí. El chofer lo que hizo fue lavarse las manos en ese instante, decir, no fue mi culpa, tú te lo recuerdas, fue culpa del mantenimiento del camión y eso lo platicaremos más adelante, también derivó en otra serie de acciones y circunstancias de parte de las autoridades hacia las rutas de camiones, principalmente la 120, que después cambió. Esa ruta la tuvieron que cambiar por la ruta 400, por toda esa negatividad, el descrédito que hubo allí. Entonces, pues tuvieron que cambiarla y todo, pero pues como quiera siguió en las mismas la ruta, ¿no? El transporte siempre ha sido el talón de Aquiles desde hace muchos años y seguirá siendo aquí en Nuevo León. Mas, sin embargo, las declaraciones de los testigos que sobrevivieron, porque también nos tocó ir a entrevistar a algunas personas que resultaron menos afectadas y que podían hablar. Ellos decían que el chofer le dijeron, bájale porque vas muy rápido, no la vas a hacer. Y él se negó. Todo esto derivó después en que tras la entrevista que ofreció Televisa, Alan Huerta como camarógrafo, se acercaran las autoridades con uno como medio, como reportero, a decirnos, ¿dónde está? Dinos dónde está. ¿Qué quieres para que nos digas dónde está? Buscaron a su servidor, un elemento de la entonces PGR. Fíjate nada más. Entonces era la PGR y ese elemento me decía, pídenos lo que quieras, Clemente, lo que quieras, pero dinos dónde está el chofer, dónde está Víctor Hugo, porque el delegado de la PGR, ya no son ni delegados, el delegado de la PGR en ese entonces era nuevo y quería colgarse la medalla de que él lo había detenido, de que la PGR, por sobre la policía estatal, por sobre la policía ministerial, por sobre cualquier otra autoridad de policíaca, ellos lo habían detenido. Entonces me decían, pídenos lo que quieras. Incluso llegaron hasta con una cámara a ofrecérsela a su servidor, ¿verdad? Una cámara en aquel entonces, la Panasonic 3000, que era lo último de cámaras portátiles de video. Obviamente mi trabajo, lo que habíamos hecho y mi prestigio pues no tenía precio, no tiene precio. Entonces me vi en la necesidad de decirle, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no te puedo decir dónde está. Incluso
amenazaron con citarme a declarar por encubrimiento. Finalmente volvemos a hablar con el abogado. Obviamente pues ya se estaba acercando ya la presión social, la presión de los medios, la presión de las autoridades era demasiado fuerte. O sea, llegó un punto en que ya no podía sostenerse más escondido esta persona, porque pues era el más buscado, el más a lo mejor publicitado, había retratos de él por todos lados, todas las policías de todo el país tenían la consigna de donde lo ubicaran, detenerlo. Nos acercamos con el abogado, Alan, y acordamos que se iba a entregar con Televisa. De hecho, Alan Huerta iba manejando la unidad de transmisión móvil, ¿te acuerdas? Así es. Sí. Platícanos un poquito de esa unidad y de ese día. Bueno, la unidad se transmite en vivo, en movimiento, y podemos hacer entrevistas, enlaces y todo, desde ahí podemos mandar material ya grabado y todo eso. Estamos hablando que era lo último de la tecnología, sí. En ese entonces, en el año 2000, ¿verdad? Así es. Entonces venía el operador de todo el equipo y el chofer. En ese caso, el camarógrafo, que era el camarógrafo, que era yo. Adentro tenemos una cámara que se dirige a la parte de enfrente. Ahí hay un asiento donde pues sentábamos al reportero o a la persona. Pero por fuera también tenemos otra cámara, que era la que dábamos la vialidad y todo eso. Entonces, fuimos allí a la zona rosa. Por Morelos, Hidalgo, por ahí. Sí, por ahí llegamos con mucha precaución, porque todos los medios andaban pues detrás, ¿verdad? Y entonces ahí yo no puedo decir el nombre de nuestro compañero. Del animal, claro que sí puedes decirlo, Jorge Cardona. Un saludo. Así es, Jorge Cardona. Estaba para la competencia. Exactamente, pero andaba agarrido aquel, o sea, tocando carros, a ver cuál estaba calientito, diciendo, acaba de llegar, por aquí anda. Esa vez, acuérdate, nosotros llegamos en el carro de Televisa y nos estacionamos por Ocampo, por ahí. Sí. Y luego abordamos la unidad móvil, porque era una unidad cerrada. Sí. Era un vehículo cerrado donde iba a subirse Víctor Hugo. Entonces, al momento de que dejamos la unidad y nos subimos en la unidad móvil que describía Alan, minutos después llegó en el carro de la competencia Jorge Cardona y ve el carro de Televisa y pensó. Dijo, estos chavos están aquí y están en un hotel. Hasta tocó el cofre a ver cuánto tenía que habíamos llegado. Sí, yo creo que era mago, ¿verdad? O sea, tocarlo. Decía, tiene 5 minutos de haber llegado, 10. Algo 15. Así, por lo caliente del Pero ya llegó un poquito tarde, hombre. O sea, llegó tardecito y nosotros no lo llevamos. Es que llegó, acuérdate, estábamos nosotros esperándolo en la plaza, bueno, no recuerdo Plaza Hidalgo. Nombre, en la Plaza Hidalgo, y él viene caminando hacia la unidad. Sí. Entonces ya lo estábamos esperando, tú estabas más puesto que una cara, de hecho hubo tomas, video, donde estábamos, donde se viene acercando y se sube, ¿no? Sí. Para eso, Cardona ya andaba, corre con su camarógrafo, tratando de grabar, lo grabó antes de que se subiera con nosotros, y para eso también andaba la policía judicial en ese entonces pisándonos los talones a nosotros como medios y más al chofer. Vemos que se acerca con el abogado, el chofer de la ruta 120, y aborda la unidad de nosotros, y ahí empezamos a entrevistarlo durante todo el trayecto. Él incluso ya tenía pensado entregarse, ¿no? Sí, él ya se quería entregar, o sea, él ya dijo, ¿sabes qué? Yo ya me voy a entregar, me voy a, por decir, te voy a dar la exclusividad a ti, ¿verdad? Me voy a ir en la camioneta. Mientras era el traslado, lo íbamos entrevistando en el noticiero en vivo. Entonces, pues se aprovechó hacerle todas las preguntas necesarias, porque ya llegando, ya sabíamos que ya lo estaban esperando todas las autoridades y toda la prensa. Toda la prensa, todas las autoridades, pero bueno, el momento en que lo íbamos entrevistando, que me tocó a mí entrevistarlo, se notaba que él estaba cansado, de escapar, estaba fastidiado de vivir escondido, porque él se ocultó principalmente en Tampico y en algunos otros estados, tratando de evadir a la justicia. Pero como su rostro ya se había familiarizado, todo el mundo lo veía por todos lados, él se veía cansado, él siempre insistió
en que era inocente, que la culpa había sido de la ruta, del mantenimiento de camión, que él no quería. Incluso se mostraba muy triste por todo lo que había pasado y muy arrepentido también de haberle tocado a él esa tragedia, porque fue una verdadera tragedia para Monterrey y sobre todo para todos los vecinos que viven allá hacia el municipio de Santa Catarina, que de allá venía la gran mayoría de los lesionados y los muertos. Él estaba realmente entre asustado, arrepentido y fastidiado. No, y aparte, pues ya aparte de todo eso, ya entra al penal y pasa el tiempo y hasta perdió su familia. Sí, perdió todo. O sea, le fue mal al chavo, totalmente. Sí, le cambió la vida, fíjate, cambió toda la historia familiar de él, se cambió, tomó otro rumbo, la esposa lo abandonó, no sabemos si sigue viendo a sus hijos, ya deben de estar grandes, Sí. Estamos hablando de hace 25 años 25 de eso. años. Hubo varias versiones de que le habían dado más de 20 años de cárcel y luego hubo algunas otras versiones que era menos, otras que eran más. No se sabe gran cosa ahorita de él. Lo que presume la gran mayoría es que sigue internado en el penal del Topo Chico, purgando una condena pues muy larga por la cantidad de muertos y la cantidad de lesionados que hubo en ese país. Sí, pues qué mal, porque ahí te das cuenta lo que vale una mala decisión. Sí. De no pararte, no hacer caso. Y pues esas son las consecuencias. Que se te haga fácil, ¿no? Sí. Que mucha gente, y lo he insistido en muchas situaciones cuando me ha tocado platicar a cámara, uno piensa que nunca te va a pasar hasta Exacto. que te pasa. Exacto. Nunca me va a pasar esto, si agarro los cables no me va a dar un toque, si me cruzo el río no va a pasar nada, Exacto. hasta que pasa. Y fue la historia de Víctor Hugo. Él cambió su vida, cambió su familia, cambió todo. En cuestión de un minuto, en cuestión de minutos, toda la vida de este chofer se cambió, así también como la vida de los familiares de las víctimas y los lesionados, Sí. porque hubo lesionados que quedaron de por vida. No, ya que quedaron consecuencias ahí. Con secuelas. Con secuelas, perdón, fueron bastante lesionados y pues ahí está. Más de 20 lesionados. Esa es la mala decisión que uno toma de repente y no mide la consecuencia. Digo, no sé qué pensará. Como esta historia, vamos a platicar muchas otras porque a mi compañero Alan Huerta y a su servidor nos tocó vivir historias que necesitamos contarlas antes de morirnos, porque la verdad sí, no hay madera, ya te cargó el payaso a ti, Ya no hay valió, madera. Eduardo. Tengo un pedazo de tabla. Un pedazo de tabla. Gracias. Sí, muchas gracias. Y seguimos en contacto, no se pierda en mis redes sociales, Clemente Almaraz en TikTok y también en CAM Noticias, este portal de noticias que ha estado agarrando mucha fuerza últimamente y que la verdad tiene mucha variedad de información. Y bueno, aquí también con mi compañero Alan Huerta, que lo verán más por este rumbo y vamos a tener de todo como en botica. Gracias y pásenla bien. Gracias a todos.